Lo debo haber cortado yo, la debo haber cortado yo a la transmisión. Sin querer. Bien, tremendo. Tremendo este pasaje, es clave, absolutamente clave. Me gustaría escuchar a Sí, ver qué totalmente de piensa. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, hay algo que tiene que ver, que también es, digamos, de actualidad. ¿En qué sentido? En el tema del destino, ¿no? Lo digo en general porque muchas veces uno, lo que le ocurre, sobre todo el término de las desgracias, se lo adjudica rápidamente, aún hoy, lógicamente, al destino, ¿no? Bueno, estaba escrito, estaba. Pero eso de decir que está escrito o está algo prefijado, determinado, es retasear justamente el tema de, digamos, llamémoslo así, de la responsabilidad en términos, como lo plantea acá, de la culpa, ¿no? Y cuando dice que el concepto de pecado y de culpa pone cabalmente al individuo en cuanto individuo, ¿no? En tanto hay como una reflexión sobre sí mismo que no hace caso a eso que en definitiva es exterior, porque es lo que se supone que va inevitablemente a pasar, ¿no? Pero eso es lo que primero podría decir, porque hay muchas cosas acá, mucho, mucho. Sin duda hay un montón. Bueno, por un lado podríamos dividir como este segmento en dos partes. La primera parte donde habla del destino y de la angustia de la nada que es el destino y de la ambigüedad del destino y su vínculo con el paganismo. Y por otro lado, toda esta reflexión última sobre la cuestión del genio. Eh, Yendo a esa primera parte, bueno, es interesante porque para mí da con una clave de interpretación de lo que es el mundo antiguo, tanto en el sentido griego como en el sentido oriental, de qué significa el destino. Por eso, en una parte de la enfermedad mortal, Kierkegaard habla de que los más desesperados de todos son los estoicos, ¿no? Con su fe ciega en el destino. O sea, todo ocurre necesariamente para quien está atado al destino. Eh, Ahora, eso, ese todo ocurre necesariamente, es importante entenderlo, dice Kierkegaard, en relación a la causa, a la casualidad. Todo ocurre necesariamente, pero puede ocurrir cualquier cosa también, ¿no? Eh, y Sí, por eso dice, perdóname, Graciano, cuando habla de que el tema del oráculo, que claro, el oráculo, bueno, es ambiguo porque, bueno, puede decir cualquier cosa, que cualquier cosa es posible. sí, sí, valida cualquier interpretación, digamos. Sí, pero yo les plantearía una cuestión, que es la siguiente. ¿Y si la culpa no existiera? ¿Y si la culpa no fuera real? ¿Y si el destino en el que han creído los hombres milenariamente, desde hace milenios, recuerden a los griegos clásicos, a los griegos antiguos, que eran de todo menos tontos, y creían fervientemente en el destino? La tragedia griega creía fervientemente en el destino. Sé que estoy haciendo de abogado del diablo, pero bueno, alguien tiene que asumir ese rol. ¿Y si no existiera la culpa personal? Yo planteo ese escenario. Bueno, me parece interesante el ejercicio, José Miguel, porque Sí, es un ejercicio, ¿verdad? es un ejercicio interesante para poder reflexionar seriamente esta cuestión, porque lo que podríamos pensar desde Kierkegaard es que la noción de pecado aparece cuando aparece la noción de fe. O sea, el pecado solo existe frente a la fe, ¿no? Y por lo tanto el de culpa. Y la angustia es justamente ese estado psicológico inmediatamente anterior a la existencia misma del pecado. Eh,
Entonces, eso es lo que hace al individuo un individuo. La capacidad de poder hacerse, como decía Rick, absolutamente responsable de lo que decide, de lo que elige. En ese sentido, no podríamos hablar de la culpa como algo que no existe, ¿no? Porque culpable o no culpable se vuelve alguien en la medida en que decide sobre su vida. Y la culpa sí es una cualidad que existe después, ¿no? Sí, para mí sin duda. Pero lo pienso seriamente en relación a lo que vos planteás. O sea, bueno, para Kierkegaard, la novedad del cristianismo es que permite la introducción total del individuo. Y esto que el ser humano ha creído no está en sí mismo mal, digamos, sino que lo sume en una ambigüedad que une la casualidad con la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, si era cuestión del destino, yo ya no soy responsable frente a eso. Yo no sé si respondo a este planteo, ni siquiera sé si está en mí responder eso, pero sí me parece interesante que si algo diferencia el cristianismo de todo el paganismo, es el poder que le otorga al ser humano particular de tomar decisiones respecto de lo que quiere para sí. Sí, y yo te quería decir algo más, Graciano, con relación a lo que decía José Miguel, que a mí me parece, bueno, es también para pensarlo, esta oposición entre el destino y la providencia. Porque con relación a lo que vos decías, sobre todo en la segunda parte, cuando hablabas del genio, yo todo el tiempo leía Edipo, ¿no? Digamos, el término, o sea, cuando vos hablabas del término del genio, de la subjetividad, etcétera, pensaba en Edipo porque, bueno, Edipo justamente es digamos, un grado alto de subjetividad porque, entre otras cosas, pudo descifrar el enigma, ¿no? Es decir, era un genio que pasó a ser el rey, pero no pudo eludir lo que tenía reservado el destino para él. Y en cambio me parece que ahí la providencia, por un lado, esto que vos planteás de la culpa, ¿no? Pero por otro lado, podríamos decir, en el otro, la otra cara de esta cuestión es la de la providencia. El dejar, digamos, en confiar en Dios y no en el destino, ¿no? Eso me parece, y está con relación a lo que vos decías también de la fe, ¿no? Y claro, la providencia solo puede aparecer a partir de la fe. Cice, no sé si vos querías decir algo, pero había justo abierto tu micrófono, me parece que estaría bueno que escuchemos. Hola, sí, llegué un poco tarde porque estaba en la calle, pero sí, quería hacer una pregunta. En el párrafo al principio, al principio de la lectura, cuando dice el concepto de culpa y pecado no llega a aparecer en el sentido más profundo dentro del paganismo. Él está planteando que hay un paso del paganismo al cristianismo como una evolución del paganismo. No, la irrupción de Cristo en la historia es lo que determina la aparición del cristianismo, en la plenitud de los tiempos, ahí está. El paganismo llegó tan lejos como pudo, tan lejos como pudo. O sea, acá también hay un ajuste de cuentas entre Kierkegaard y los griegos, digamos, a quienes admiraba profundamente. Pero dice, bueno, acá no llegaron y no iban a llegar nunca, porque ahí aparece la fe y aparece, por lo tanto, la revelación. Porque dice, el paganismo no alcanza a comprender semejante contradicción. Es como que en el cristianismo sí se llega a comprender. Claro. Con el cristianismo. Entonces sí me parece que más allá de hacer las distinciones que son necesarias,
la espiritualidad hace ese camino, ¿no? Del paganismo al cristianismo. No sé si estoy diciendo cualquier cosa. No, está bien, y es así, para Kierkegaard sin duda, sin duda. El paganismo llegó lo más lejos que pudo. Para mí la filosofía estoica es una filosofía súper completa, digamos, súper completa en términos paganos. Pero para Kierkegaard es la más desesperada de todas, porque está totalmente aferrada al destino. Y en el destino no hay providencia ni relación con la providencia. Y hay más bien una aceptación de eso. Hay una aceptación de que las cosas son así. Por eso no hay posibilidad de la libertad. En la conciencia de la culpa aparece la posibilidad de la libertad absoluta respecto a esa culpa y de que el espíritu queda fundamentado como espíritu. Y también otra cosa que en el caso del cristianismo hay como una, no sé si la palabra es sumisión, pero quedamos en manos de Dios. En cambio, en el paganismo es como que el oráculo es el que puede, de algún modo, manipular el destino. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ese quedar en manos de Dios es para Kierkegaard la existencia religiosa que eleva al ser humano, contrario a someterlo, lo libera. Yo me quedo pensando en el planteo de José Miguel, que me parece muy profundo, muy serio, muy interesante, y que en última instancia exige, digamos, mayor profundidad en la respuesta, porque él preguntaba qué pasaría si la culpa no existiera. Digamos, bueno, si existe la culpa como tal, solo puede existir en el individuo. En el individuo puede existir. No puede existir de otra manera la culpa. El tema es entonces si yo, como individuo, soy culpable o no culpable. ¿No? Y es fuerte la palabra en una sociedad como la nuestra, digamos, y que también sumida por la cristiandad en una falsa culpa, ¿no? En una inyección de culpa, la culpa como un miedo que nos oprime, nos domina. Por eso yo la pensaba como anterior en nuestra sociedad. Es como anterior, como que se nos pone la culpa, digamos. Claro, pero para Kierkegaard eso viene a partir de una revelación en una relación espiritual con la providencia, digamos. Y acá yo me quiero detener porque ya estamos más o menos en hora, pero ¿por qué Kierkegaard se pone a hablar de la cuestión del genio en esto? Yo tengo una hipótesis. Kierkegaard se experimentó a sí mismo como un genio. Y él tanto disfrutó como padeció esa condición de genio. Él en el libro sobre Adler dice, yo soy un poco genio. Realmente, ¿no? O sea, alguien que en 14 años de escritura escribe y llegó a estas profundidades con una sutileza, realmente, él plantea que la experiencia de la genialidad atada puramente al destino, atada puramente a lo casual y necesario, sin interioridad, sin relación espiritual, sin religiosidad, queda, por lo tanto, totalmente sumida en la temporalidad y no alcanza ningún vínculo con lo eterno. Entonces el genio se da cuenta de cosas que nadie más se da cuenta. El genio sufre angustia porque, claro, hay un mundo que nunca lo va a comprender. Pone el caso yo no conocía, de este príncipe de Talleyrand, Charles Daniel Talleyrand, ahí busqué algo de información sobre él, que fue un tipo que se mantuvo en el poder a pesar de la Revolución Francesa y bueno, que tuvo una enorme influencia en todo ese proceso histórico, pero que quedó atado también a ese proceso histórico, que no pudo liberarse de la temporalidad. Entonces acá como que hace dos desafíos Kierkegaard. Por un lado, al paganismo, en relación a esta idea de que el paganismo nunca
va a lograr tener relación con lo providencial, con lo eterno, porque está atado al destino. Y por el otro lado, al cristiano paganismo, que teniendo la posibilidad, a mí se me va a apagar la compu, que teniendo la posibilidad de alcanzar lo eterno, se queda volcado hacia la pura exterioridad. Yo diría que profundicemos un poquito para el encuentro que viene. Hola Adrián, ¿cómo estás? Estamos justo terminando. Y que profundicemos un poquito y nos llevemos esta pregunta: ¿qué pasaría si la culpa no existe, no? ¿Y qué vínculo hay entre esta cuestión del destino, la genialidad, la culpa, el pecado, la libertad? Me parece que ahí hay mucho más para sacar de este apartado que leímos. Voy a detener la grabación.